Entonces en este momento está empezando a grabar y comencemos con los problemillas. Aquí vienen de ambas secciones de análisis dimensional y vectores y también del capítulo de movimiento de una dimensión. Entonces, ok, entonces, este problema es más que todo teórico. Dice, ¿cuáles de las siguientes ecuaciones son dimensionalmente correctas? La primera dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por la distancia. Y la segunda dice que y es igual a 2 metros por coseno de k por x, donde k es igual a 2 metros a la menos 1. Entonces, según lo que recuerdan de teoría, ¿cuál creen que sea correcta? ¿Las dos son correctas? ¿Las dos son incorrectas? ¿Qué les parece? Cualquiera que se anime, pero si aquí no hay respuestas incorrectas, aquí todos venimos a aprender. Ninguno. ¿Alguno dice? El, ¿Perdón? el, el cos es como si fuera un número, digamos, es como El- adimensional, es el coseno, es la función coseno. pero no es como adimensional porque es como una unidad. Con eso estaba viendo. No, es la función, solo que, bueno, ahí es donde está el detalle. Mm, Bueno, alguno dice que la A es correcta. ¿Quién opina que la A es correcta? Es que hasta ahora todo lo que he visto ha sido siempre como que la velocidad final se le resta a la inicial, o al revés, perdón, pero no sé si ahí se aplicó como un cierto despeje o algo así. Ok, no, es que en este momento no hay que despejar, no hay que calcular nada ni nada por el estilo. Solo recordemos las unidades de la velocidad, de la aceleración y de la posición, de la distancia. Ok, voy a poner el lapicito. La velocidad, recordemos que está en metros, a ver si se me sale, por segundo. La aceleración está en metros por metros por segundo al cuadrado. Y la posición está dada por metros. ¿Les parece que sea dimensionalmente correcta? Si yo hago la multiplicación de A, uy, ¿qué A? De A, Yo creo que no. exacto, no es dimensionalmente correcta. Si yo hago esta multiplicación, me va a quedar metros al cuadrado, que 2, por Dios, entre segundos al cuadrado.
Entonces, como les decía la primera clase, yo no puedo mezclar papas con chayotes. Estaría sumando metros por segundo con metros al cuadrado por segundo al cuadrado. Eso no se puede hacer. Es como que yo mezcle, que sume un metro más un segundo. No tiene sentido. Entonces, la A estaría incorrecta. Ahora veamos la B. Nos están diciendo que el K está dado, el K está dado en metros a la menos 1, que esto es lo mismo que decir 1 entre un metro, 1 entre metro, perdón. Muy sencillo. Y la X, recordemos que se da en metros. Si yo hago esta multiplicación, K por X, X por Dios. Si hago esto, me va a quedar metros entre metros. Es decir, ambos términos se cancelan y me queda únicamente una cantidad escalar, únicamente un número. Y recordemos que las funciones trigonométricas funcionan únicamente con números escalares, sin ningún tipo de unidad. Entonces, el término coseno sí se podría aplicar, estaría bien. Y el otro término que vemos está dado en metros. El y es posición. Entonces, cuando uno habla de posición, lo da en metros. Estaría dimensionalmente correcta. ¿Qué opinan? ¿La B sí o tampoco? Yo creo que sí. Correcto. La B sí está correcta dimensionalmente. Vamos al siguiente ejemplo. Dice, una pieza sólida de plomo tiene una masa de 23,94 gramos y un volumen de 2,10 centímetros cúbicos. A partir de estos datos, calcule la densidad del plomo en unidades del sistema internacional, que son kilogramo entre metro cúbico. Entonces, ¿qué deberíamos hacer aquí? Alguno que me diga así por encimita qué se le ocurre que podría aplicar para encontrar la solución. Conversiones. ¿Perdón? Conversiones. Sí, exacto. Entonces, recordemos que la densidad se da en términos de masa entre volumen. Entonces, con esta fórmula únicamente lo que tenemos que hacer es realizar la conversión. La conversión de los gramos sería, recuerden que un kilogramo tiene 1000 gramos. Entonces se cancelan los elementos G, perdón, la letra G y quedan kilogramos. Y en el caso de los centímetros cúbicos, recordemos que estamos hablando de cantidades cúbicas. Entonces, sabemos que un metro equivale a 100 centímetros. Pero como estamos hablando de una cantidad cúbica, siempre hay que elevarlo a la 3. Si nos hablaran de una cantidad cuadrada, hay que elevarla a la 2 y por el estilo. Siempre hay que recordar eso. Entonces, únicamente aplicando esas conversiones, llegamos a este resultado que es 1,14 por 10 a la 4 kilogramos en metro cúbico. Aquí la idea no era tanto el cálculo, sino recordarse de esos detalles, que cuando hablamos cuando hablamos de elementos cúbicos, elementos cuadrados, algo elevado a la 4, a la 5, siempre hay que elevar la conversión al factor que se nos indica. Otro problema, dice que una fuerza F1 de 6 unidades de magnitud actúa sobre un objeto en el origen con una dirección de 30 grados sobre el eje X positivo. Una segunda fuerza F2 de 5 unidades de magnitud actúa sobre el objeto en la dirección del eje Y positivo. Entonces, encuentre gráficamente la magnitud y la dirección de la fuerza resultante. ¿Qué deberíamos hacer para encontrar la magnitud? ¿Y qué se les ocurre por encimita?
encontrar los componentes. Ujú. ¿Y cómo sacaríamos las componentes? ¿Algún otro que quiera decir cómo sacamos las componentes? Nadie. La componente X podría ser con bueno, en ese caso, para la F1, con esas 6 unidades por coseno del ángulo, y la Exacto, Y con el seno. exacto, perfecto, sí. Para eso nos dan este ángulo, para descomponerlo en la ubicación con el eje X y también con el eje Y. Entonces, haciendo eso que nos mencionaba el compañero, descomponemos. Recordemos que habían dos métodos para sumar o restar vectores. Estaba el método el paralelogramo o el método de unir la flecha con el final, que no recuerdo el nombre. Entonces, colocamos, si se quisiera hacer gráficamente, la fuerza 1, el elemento 1, el vector 1, el vector 2 y trazamos lo que sería el vector neto o la fuerza neta en este caso. Entonces, dividiendo por componentes, como decía el compañero, aplicamos coseno y aplicamos seno y tenemos que la componente X es 3 raíz de 3, la componente Y es únicamente 3. En el caso del vector 2, solo se mueve en la dirección Y positiva. Entonces, en la parte X no hay ninguna magnitud y en Y sería 5. Se realiza la suma de esto para tener el vector resultante y recordemos que la magnitud se obtenía mediante elevar al cuadrado y sacar la raíz de estos. Y ahora, no les consulté sobre la dirección, cómo obtener la dirección. No sé si lo han practicado mucho, pero la clase pasada yo les mencionaba que uno, cuando necesita encontrar un ángulo, casi que siempre utiliza tangente. Por eso también les mencionaba el SOHCAHTOA. No sé si lo recuerdan. Pero por lo general se usa bueno, por lo general no, casi que siempre es el tangente de cita, que es igual al opuesto, que sería la componente Y, entre la adyacente, que es la componente X. Se aplica tangente inversa para encontrar el ángulo y el ángulo en este caso nos da 57 grados. ¿Cómo se denota la dirección? Cuando uno se lo pide, uno tiene que decir, no tiene que poner nada más 57 grados. Uno dice 57 grados sobre el eje X. ¿Por qué? Porque se está moviendo en la dirección del eje X positivo, como se observa acá. El segundo arito, por así decirlo, que denota el ángulo del vector resultante. O en su defecto, que fuera por respecto al eje Y. También, pero siempre hay que denotar respecto a qué, porque si no, les pueden bajar puntos. No es nada más decir, son tantos grados y ya. Entonces, recordar ese detallito. Ahora, dados los vectores de desplazamiento A y B, están acá, encuentre las magnitudes de los siguientes vectores y exprese cada uno en términos de sus componentes rectangulares. Así, a simple vista, ¿cómo sería la A? La A corresponde a sumar el vector A con el vector B. ¿Cuál sería ese vector, ese resultante? Sería 5 Ujú, menos 1 ujú. y menos 3, creo. Sí, perfecto. Perfecto. ¿Y cómo se obtendría la magnitud? Con la raíz cuadrada y elevando cada componente a la 2. Exacto. Y para la parte D, ¿cómo haríamos esa suma? Vean que hay un factor que multiplica el vector A. Entonces, perdón, esa resta. ¿Qué pasaría con ese factor que está multiplicando al vector A? ¿Qué hago yo con eso?
multiplica cada componente del vector A. Ok, perfecto. Perfecto. ¿Y al B no? No. Ok, perfecto. Si tuviera un paréntesis, claramente sí lo multiplicaría, pero son detallitos que a veces a uno en la precisa se le van y a veces comete esos pequeños errores. Como mencionaban, bueno, la suma del vector C nos ayuda a la compañera y la magnitud se obtiene mediante la raíz al elevar al cuadrado cada uno de los componentes. E igual, al sumar, al multiplicar por el vector A y hacer la resta con B, obtenemos este vector resultante con los componentes unitarios y tenemos la magnitud de 19 metros al final. Y un último ejercicio, si no me equivoco, de este tema, dice, el vector A tiene un componente X negativo de 3 unidades de longitud y un componente Y positivo de 2 unidades de longitud. Entonces, A, determine una expresión para A en notación de vectores unitarios. B, determine la magnitud de dirección de A. Y C, qué vector, cuando se suma A, da un vector resultante sin componente X y una componente Y negativa de 4 unidades de longitud. Entonces, ¿cómo sería la parte A? ¿Qué sería la parte A? ¿Cómo escribiríamos eso? ¿Recuerdan que son vectores unitarios? Bueno, las componentes unitarias. Es como un vector que, por así decirlo, no tiene dimensiones y sus magnitudes son uno, ¿no es? Uh-huh. Sí, sí, pero ¿cuál sería la notación para hacer un vector unitario? Recordemos que perdón. En el caso de si nos pidieran en rectangulares, nosotros utilizamos X, Y Z. Entonces, ¿cómo sería en notación de vectores unitarios? Lo acabamos de ver. Es con la I y la J y eso es. Exacto, ¿No? Sí, exacto. ok. El vector unitario correspondiente al eje X es el Y, el vector unitario correspondiente al vector, al eje Y es la J y la K para el eje Z. Esas son la notación de vectores unitarios, que es importante saberlo porque uno no sabe si algún profesor en algún momento se le va a ocurrir solicitarlo en este tipo de coordenadas, en este tipo de expresión. Y si uno no se acuerda de ahí, son puntos que pierde por detallitos, aunque tenga bien el resto, pero son puntillos que pierde. Ok, entonces, ya tenemos un vector hecho, ya montamos nuestro vector. ¿Cuál sería la magnitud y dirección de este vector? ¿Cómo lo haríamos? ¿Qué aplicaría yo para conocer la magnitud y la dirección del vector? La magnitud sacándole raíz a los cuadrados de los componentes. Uh-huh. Y ya con eso, bueno, yo armo como el triángulo rectángulo y con tan encuentro el ángulo. Exacto, sí. Aplicar lo mismo que vimos hace un momento. Para la parte C, ¿qué se les ocurre? Yo necesito encontrar un vector B y cuando lo sume a A me dé un vector resultante donde la componente X es 0 y la componente Y es 4 negativo. ¿Qué haría yo con eso? ¿Qué se les ocurre? De ahí nos sale como un sistema de ecuaciones, por decirlo así. No es necesario.
pero sí puedo montar una ecuación, una única ecuación. No hace falta hacer un sistema de ecuaciones. Bueno, sí, un sistema no, pero sí como una ecuación. ¿Y qué tendría esa ecuación? Como verlos en manera de sistema unitario, no vector unitario, para así sacarlo. Sí, claro, hay que hacerlo por componentes, pero, pero ¿cuál sería la idea de aplicar acá? Me dan, o sea, yo ya tengo el vector A, necesito encontrar un vector B que me dé cierto resultado que ya conozco. Entonces, ¿qué podría aplicar acá? ¿Cómo montaría esa ecuación? No sé si me comprenden o más bien los estoy confundiendo más. O les soplo. Ok, veámoslo así. Puede ser como, o sea, bueno, ahí dice que al vector B se le suma el A. Ajá. Entonces el componente X de B menos 3 tiene que ser cero. Bueno, menos 3 porque es negativo, Ujú. no sé si me entender. Sí le comprendo, pero, o sea, sí está bien, pero me parece que es como un trabajo extra como lo está haciendo. Voy a intentar darles mi idea de cómo resolver esto. A ver si me comprenden bien. Ok, a mí me están diciendo que voy a tener, bueno, que ya conozco mi vector A. Necesito un vector que yo le sume a este A para obtener un vector resultante. Pongámosle R, de vector resultante. Esta es la idea que les quería dar. Ok, me están dando el vector resultante y yo sé que ese vector resultante va a ser igual a la suma del vector A con el vector B. El vector resultante me lo dan. Me están diciendo que es 0 en X o en Y, perdón, para mantener la notación. En y 4, menos 4, perdón, en J. Ya este lo tengo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo con esta ecuación que está acá arriba? Puedo despejarla para obtener que B es igual al vector R menos el vector A. ¿Me explico la idea? Porque si no tendría que empezar a escribir cada vector por componentes, empezar, ok, el vector A era 3 en I y menos 2 en J, por así decirlo, y empezar a hacer todas esas comparaciones y tal vez siento, o sea, vamos a llegar al mismo resultado, pero siento que sería más tiempo del requerido. Entonces no sé si me entienden esta idea de despejar la ecuación. Sí me explico. Sí, sale más fácil así. Ajá, exacto. Entonces nada más aquí lo que tengo que hacer es, ya conozco que hay 3 en A, entonces 0 menos 3, ya sé que el vector B va a tener un resultante de menos 3 en I. Ay, perdón, en I. Y va a tener, conozco que el vector resultante es menos 4 y, eh, ay, perdón, este es positivo. Este es positivo, porque la es negativo, más bien. Entonces, y el vector resultante tiene menos 4 en la posición J y el vector A tiene 2. Entonces, menos 4 más 2 va a ser menos 2. Vamos a ver aquí me equivoqué. Si el resultante tiene
Sí, ok, sí, menos 2. Perdón. Vamos a ver. Menos 4, menos 6. Detallazo. Disculpen ahí. Menos 6. Y en la posición J. Entonces, este va a ser mi vector B. El vector B que estoy buscando, que necesito para resolver eso. ¿Sí me explico con esa idea? ¿Se Sí. comprendió bien? Ok. No sé si el profe les ha dicho en algún momento o si en algún otro momento han escuchado, pero siempre es mejor hacer todo lo que sea con letras, todo lo que es algebraico, perdón, y al final evaluar. Al final ya empezar a meter todos los números. Porque a veces uno deja decimales botados o se complica más. Por ejemplo, lo que mencionábamos ahora, si yo me hubiera puesto de una vez a escribir cada vector, los números de cada vector, lleva más tiempo de lo que en realidad debería utilizar. Entonces, bueno, así se resolvería. Y acá está. Aquí está la respuesta de la magnitud. Como mencionaban, se coloca el vector en términos de vector unitario. Se saca la magnitud mediante la raíz de los términos al cuadrado. El ángulo la dirección se obtiene mediante el ángulo, que es por cita, perdón, tangente de cita. Y como les mencionaba, acá está la resultante, que de hecho no me había fijado, pero el libro lo hace de la misma manera. Bueno, explicarles algo acá. Se me había ido este detallito. Alguno que me diga por qué en este caso están haciendo una resta una suma de 180 más lo que nos dio este ángulo. ¿Qué se les ocurre? Ahí está escrito, pero... Porque está en el segundo cuadrante. Exacto, pero es que observemos esto. Voy a intentar hacerlo aquí, a ver si me está acá. El ángulo a mí me está diciendo que está acá abajo, por debajo del eje X, una cantidad de 33.7 grados. Pero exacto, ¿cómo sabemos que está en el segundo cuadrante? ¿Por qué sabemos eso? ¿O por qué dicen que está en el segundo cuadrante? Ni idea. Ok, revisemos esto. Lo que nos están dando acá, con esta ecuación que nosotros montamos, este vector, perdón, este vector también nos está dando las posiciones en caso de que quisiéramos graficarlo. Nos está diciendo que sobre el eje X está a una distancia de 3 unidades negativo. Entonces, digamos que aquí está el 3. También nos está diciendo que está a una distancia de 2 unidades sobre el eje Y positivo. Digamos que este es el 2. Entonces, nosotros unimos estos puntos y este es el vector que nosotros necesitamos. Ay, qué puta, pues pegó. Y ahora sí me escuchan, es que creo que se pegó. ¿Se escucha bien? Sí. Ok. Sí. Bueno, unimos estos dos puntos y este es el vector que obtendríamos con estas componentes. Por eso sabemos que está en el segundo cuadrante. Y a nosotros nos está dando la dirección en el cuarto cuadrante. Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar esto digamos, de esta posición del cuarto cuadrante al segundo cuadrante? Recordemos que la mitad del sistema de ecuaciones, por así decirlo, la mitad de un círculo son 180 grados. Entonces, hacemos ese giro de 180 para trasladarlo
al segundo cuadrante. Eso es lo que está sucediendo acá. No sé si se comprende. ¿Me expliqué bien? Sí. Ok, entonces siempre recordar eso. Si pudieran hacerlo, agarren el vector y como intenten graficarlo o imaginarse dónde va a estar. Porque ese es un detalle. Mucha gente le ha pasado que deja este ángulo así como está y no es correcto. Porque este ángulo nos está sugiriendo una dirección negativa sobre el eje X. Mientras que el vector se está colocando en una dirección positiva sobre el eje X, por así decirlo, en el segundo cuadrante. Entonces siempre esos detallitos. Bueno, por ahora dejémoslo por acá porque esto es para más adelante. Y empecemos con la parte de cinemática. ¿Qué tanto han leído de este tema de movimiento en una dirección? ¿Alguno que me pueda decir algo que haya leído, que haya algo, lo que sea? Lo que estaba viendo era como un poco lo que es velocidad, aceleración, velocidad media, velocidad instantánea. Ok, perfecto. La cinemática es una rama de la ciencia de la física, que se encarga de estudiar y analizar el movimiento. La mecánica. La mecánica se divide en cinemática y en dinámica. La cinemática es la descripción del movimiento y la dinámica analiza las causas de este movimiento. Nosotros por ahora nos vamos a enfocar en lo que es la parte de cinemática y eso lo demás será más adelante. Bueno, la cinemática en una dirección dice que, por simplicidad, vamos a describir primero el movimiento de un objeto a lo largo de una línea recta. Entonces, este objeto se va a poder mover hacia adelante, detenerse, hacia atrás, pero no salirse de esta línea. Si uno necesita especificar la posición del objeto, necesita como algo de qué agarrarse, una base, una referencia de esto. Por eso se trabaja con el tiempo. Porque uno, por lo general, transcurre cierto tiempo mientras está desplazándose. Entonces es el punto de referencia más lógico para utilizarlo. Y por lo tanto, la posición se describe como una función del tiempo. Y acá se muestra una gráfica de cómo se puede representar esa posición conforme fluye el tiempo. Entonces, si la partícula se mueve a una posición 1, de una posición 1 a una posición 2, perdón, en un lapso delta t, que es el tiempo 2 menos tiempo 1, no sé si recuerdan, pero el término delta siempre significa la diferencia. Entonces sería la diferencia de tiempos, la diferencia de tiempo del momento 2 con el momento 1, que eso corresponde a una resta. Entonces, si ocurre este cambio de posición, el desplazamiento estaría dado por, como aquí se define, la posición 2 menos la posición 1. Eso es lo que quiere decir un delta, como ahora les mencionaba. Y la velocidad promedio del mismo va a ser el cambio en la posición sobre el cambio de tiempo. ¿Y por qué es así? También podemos recordar eso. Recordemos que las unidades de velocidad son metros entre segundo. La posición por lo general se da en metros, el tiempo se da en segundos. Entonces, esto nos cumple el análisis dimensional que tanto decíamos. Entonces, es bueno saber que en una gráfica de posición contra tiempo, como la que vemos acá, la velocidad está dada por la pendiente de la recta secante que pasa por los puntos en consideración. Es decir, la pendiente de esta recta, por así decirlo en este ejemplo, nos va a dar la velocidad si necesitáramos calcularla. No sé si se comprende, ¿alguna duda? Ok, continuamos entonces. Después está la rapidez promedio, que como veíamos ahora, la velocidad se da con el desplazamiento, o sea, el cambio de la posición,
mientras que la rapidez se da con la distancia total recorrida. Es una distinción que es bueno hacerla, pero por lo general, a mi experiencia, no se aplica tanto en las evaluaciones, sino que más que todo se trabaja con la velocidad. Entonces, como les decía, D es la distancia total recorrida. Ahora, para definir la velocidad instantánea, la velocidad instantánea es únicamente la derivada de la posición con respecto al tiempo, porque lo que queremos es conocer cuál es la velocidad en cierto instante específico. Y recordemos que el límite lo que hace es, como valga la redundancia, limitarnos a un punto específico. Por lo general tampoco se aplica mucho en exámenes, ningún tipo de prueba, pero sí es necesario como manejar este concepto, entenderlo. Y de igual manera, la rapidez es la magnitud de la velocidad instantánea. La rapidez instantánea es la magnitud de la velocidad instantánea, o bien el valor absoluto. Se podría ver así también. Ahora, entrando un poco más en lo que es la aceleración, aplica la misma lógica de lo que mencionábamos con la velocidad, solo que en este caso, en lugar de usar el cambio de posición, se utiliza el cambio en la velocidad, es decir, el delta Vx, igual en un lapso de tiempo. Entonces, si una partícula cambia la velocidad en un lapso delta t, la aceleración promedio va a estar dada por el delta Vx entre el delta t, es decir, el cambio de la velocidad entre el cambio del tiempo. Y la aceleración instantánea, misma idea, va a ser la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Tampoco se utiliza mucho, pero es importante conocerlo. Y igualmente la misma idea que con los términos anteriores, en una gráfica de la velocidad versus tiempo, vean que ahora es velocidad, no posición. La gráfica de la velocidad versus tiempo, la aceleración va a ser la pendiente de la recta tangente a la curva. Esto es nada más como recordar lo que les mencionaba también la primera clase, que la velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo, la primera derivada, y la aceleración es la segunda derivada de la posición respecto al tiempo, así como es también la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Entonces son detallitos a tener en cuenta. Y también nos denota que entonces, como les decía ahora, en una gráfica de velocidad versus tiempo, la aceleración es la pendiente de la recta que pasa por la curva tangente, perdón. Y en el caso de una gráfica posición versus tiempo, la aceleración va a ser la concavidad de la curva. Entonces, para observarlo un poquito más, veamos esta gráfica. Entonces, alguno que me diga en qué parte de la gráfica la velocidad va a ser mayor que cero o bien positiva. ¿En qué parte de la gráfica la velocidad va a ser positiva? Observen que es una gráfica de posición versus tiempo. Entonces, alguno, cualquiera que se anime. Nadie. Ok. En este caso, como les mencionaba, en una gráfica posición versus tiempo, la velocidad es la pendiente de la curva. ¿Dónde vemos aquí una pendiente creciente? A partir de T1, ¿no? Sí, pero no tanto. Ahí está iniciando apenas. Pero sí, exacto. La velocidad iría en este intervalo, por así decirlo.
Esta sería la velocidad positiva, donde la pendiente es creciente. Para todo esto, para aprender a interpretar un poquillo las grafiquillas, que a veces se complica un poco. Después, ¿dónde sería entonces la velocidad negativa? De aquí la pendiente iba creciendo, aquí iba la velocidad positiva. ¿Dónde sería la velocidad negativa? De T3 a T4 no funciona. Sí, claro. En este intervalo sería negativa. Veamos que la pendiente va decreciendo. E igual, si esto estuviera completo, si siguiera aquí creciendo, por así decirlo, aquí habría una pendiente negativa y por tanto una velocidad negativa. ¿Y dónde la velocidad es cero? ¿Qué se les ocurre? T4. No. T1. Sí. Y otro lugar también. ¿Dónde más? mm, Si la velocidad era positiva, donde la pendiente era positiva, la velocidad es negativa, donde la pendiente es negativa, ¿dónde es cero la velocidad? En T3, no. También, exacto, donde no exista pendiente. Veamos que está en el punto máximo, entonces aquí se podría decir que esto es una línea recta. Aquí lo que está moviéndose es una línea recta. Entonces no va a haber, está haciendo esto, igual acá. Esta sería la pendiente. No existe pendiente, por lo tanto, entonces tampoco existe velocidad. No sé si me explico, la velocidad se hace cero. ¿Se comprende? Sí. Sí. Ok. Continuemos. Acá, ¿dónde sería la aceleración mayor que cero? En el slide pasado les mencioné cómo interpretar la aceleración en una gráfica de posición versus tiempo. No sé si lo dije muy rápido, si no se comprendió, pero les acabo de decir. ¿Dónde creen, así bateando, que sería la aceleración mayor que cero? No importa, se vale batear, todo eso es bueno. Ok, retomemos un poquito. Les decía que en una gráfica de posición versus tiempo, la aceleración va a estar dada por la concavidad de la curva. Entonces, ¿dónde piensan que va a ser positiva la aceleración? Ok, la aceleración va a ser positiva en este trayecto. Perdón, ahí, en este trayecto. ¿Por qué? Porque aquí la curva se está comportando cóncava, con una concavidad positiva. Lo que les mencionaba, la aceleración va a ser dada por la concavidad. ¿Y dónde sería entonces la aceleración negativa? En la concavidad hacia abajo, digamos. Exacto, en este trayecto de acá. Este trayecto acá sería aceleración negativa.
Y entonces, bajo esa lógica, ¿dónde sería la concavidad, la aceleración cero, perdón? E igual, la concavidad cero. ¿Dónde sería la aceleración cero? En el punto de inflexión. No sé si recuerdan, vendría siendo más o menos por acá, según a mano alzada hacia abajo. No sé si recuerdan que el punto de inflexión es donde ocurre el cambio de concavidad. Entonces, al haber ese cambio de concavidad, no hay aceleración. Entonces, como les decía, la aceleración va a ser cero donde cambie la concavidad. Un tip ahí para que se puedan recordar esto. Recuerden que es únicamente, solo aplica para una gráfica de posición versus tiempo. La aceleración la pueden ver como un tazón de cereal, digamos. Usted tiene, poniendo el ejemplo aquí en T1, usted tiene este tazón, usted tiene el tazón lleno de cereal y lo coloca, lo coloca así, se va a regar, el cereal se va a regar, se va a salir de. Si usted coloca un tazón así sobre una superficie, el cereal se va a regar. ¿No? No, exacto. ¿Eso es bueno o es malo? Es bueno. Uno no quiere que el cereal se riegue, perdón. Entonces, en este caso, la aceleración sería positiva. Me está dando un resultado bueno, sería positiva. Ahora, si yo agarro mi tazón de cereal, lo hago así, lo coloco en esta posición, se va a regar. ¿Eso es positivo o negativo? Claramente es negativo. No quiero que eso suceda. Entonces aquí mi aceleración va a ser negativa. No sé si se comprende, si captan ese medio tip. Sí, mejor. Sí, sí. Bueno, yo no sé, pero a mí siempre me ha funcionado mucho como relacionar las cosas con algo más cotidiano, más normal. Entonces, de ahí, tal vez les pueda ayudar eso también. Bueno, aquí más que todo, vamos a ver un poquito de muestra de cálculos. Eh, Aquí les mencionaba, esta es la inversa de lo que les mencionaba antes, perdón. Entonces, antes les decía que en una gráfica de velocidad versus tiempo, la aceleración va a estar dada por la pendiente. Entonces, ¿qué pasa con la posición? La posición yéndonos hacia lo inferior, por así decirlo. La posición en una gráfica de velocidad versus tiempo va a estar dada por el área bajo la curva que tenemos en esta gráfica. E igualmente, en una gráfica de aceleración versus tiempo, la velocidad va a estar dada por el área bajo la curva de la recta. Entonces, más o menos esa es la idea de esta diapositiva. Lo demás son más como muestra de cálculo, si no es algo en lo que debamos enfocarnos mucho. Entonces, como ejemplo de esto que les acabo de mencionar, dice que una motocicleta parte del reposo y acelera como muestra en la figura, como esta gráfica que está por acá. Entonces, ¿cuál es la velocidad a los 4 segundos? ¿Alguno que me diga cuál va a ser la velocidad? Según lo que ven acá. No es 5 metros por segundo cuadrado. Esa es la aceleración. Vean que es una gráfica de aceleración versus tiempo. El eje Y es la aceleración, el eje X es el tiempo. Entonces, les decía que en una gráfica de aceleración versus tiempo, la velocidad va a estar dada por el área bajo la curva. ¿Cuál sería ese área bajo la curva?
igual también, para recordarlo así, podemos ver también que la aceleración es igual cambio de velocidad entre el cambio del tiempo. Entonces, despejando esto, tenemos que la velocidad es igual a la aceleración por el cambio del tiempo. No sé si así se comprende un poquito mejor. Entonces, ¿cómo sería en esta gráfica la velocidad? Nadie. No es 5 por 4. Exacto. El área bajo la curva, veamos que se podría tratar como un cálculo, un cuadrado. Nada más. Y igual con la fórmula. Sería la aceleración, el valor de la aceleración por el valor del tiempo, que está en este caso. Si uno lo quisiera tratar con los deltas, lo puede hacer. Aquí la aceleración sería 5 metros por segundo al cuadrado y el cambio en el tiempo sería el tiempo final, que es 4, menos el tiempo inicial, que es 0. Entonces sería igual 5 por 4. Si hacemos el área bajo la curva vean que aquí está delimitada el área, entonces sería 5 por 4 igual. Entonces serían 20 metros por segundo. Sería la velocidad a los 4 segundos. Ok. Veamos este otro ejemplo. Un objeto parte de reposo en el origen y tiene una aceleración dada por esta función que está acá, que es b por el tiempo al cuadrado menos c medios por el tiempo, donde b está en 2 metros por segundo al cuadrado y c en 4 metros por segundo al cubo. Entonces, ¿cuál es la velocidad y cuál es la posición del objeto a los 5 segundos? ¿Cómo se les ocurre que podríamos hacer esto? Tengo la aceleración, necesito velocidad y posición. ¿Cómo se les ocurre que se podría hacer? Nada. Ok. En un principio, perdón, les mencionaba que la posición, la velocidad es la derivada de la posición. Y la aceleración es la segunda derivada de la posición. No sé si recuerdan eso. O bien, la aceleración es la derivada de la velocidad. Entonces, se aplica la inversa. Integramos la aceleración para encontrar la velocidad e integramos la velocidad para encontrar la posición. Entonces, aplicando esta lógica, si yo integro esta función de aceleración, la velocidad me va a decir que va a ser b por b tercios por t a la 3 menos c cuartos por t al cuadrado. No sé si recuerdan más o menos integrar, pero cuando uno integra, lo que hace es sumar, cuando está integrando un exponente, le agrega un número al exponente y ese exponente resultante lo divide entre la función total. No sé si me explico. E igual aplicamos lo mismo para esa velocidad resultante y obtenemos estas ecuaciones que están acá, como les mencionaba. La velocidad sería b tercios por el tiempo al cubo menos c cuartos por el tiempo al cuadrado y la posición b doceavos por t a la 4 menos c doceavos por t a la 3.
Y estos son los resultados que obtenemos al evaluar a los 5 segundos. No sé si me comprenden. Sí, Sí, La idea de esto, o sea, por lo general se puede evaluar, puede que no, pero la idea mía con estas muestras es que comprendan más o menos cómo funcionan, cómo se mueven tanto la aceleración como la velocidad y la posición. Se pueden trabajar con derivadas, se pueden trabajar con integrales, que por esto es que a nosotros se nos pide como requisito cálculo 1 para poder llegar a física. Y como les digo, es importante comprender la dinámica de estas tres funciones. Entonces, esa es la idea de esto, más o menos. Aquí son más que todo muestras de cálculo, son las ecuaciones que más se van a utilizar. Esta que dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Después, otra que dice que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La muestra de cálculos, ustedes pueden consultarla después. En el libro está. Después está esta otra ecuación que dice que la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración por el cambio de posición. Y esta última ecuación, que es que la posición, el cambio en la posición, es igual a la velocidad final más la velocidad inicial entre 2 multiplicado por el tiempo. Entonces, con eso vamos a hacer un ejemplito. Ay, no, suave. Dice, usted está tratando de mejorar su puntería disparándole una lata colocada sobre un poste. Entonces, usted hierra y la bala, moviéndose a 2 metros por segundo, se incrusta 1.5 centímetros en el poste. Entonces, si suponemos aceleración constante, ¿cuánto es el tiempo que le toma a la bala detenerse? ¿Y cuál es la aceleración de la bala? Ok, para este problema vamos a aplicar esta última fórmula que les enseñé. ¿Y por qué? Porque yo conozco la velocidad inicial, la velocidad final, conozco el cambio en la posición, entonces, y no necesito la aceleración. Entonces, con base en esos datos que yo tengo, ¿cuál ecuación me sirve a mí más? Vamos a investigar un momentito las ecuaciones todas. Ok, esta primera tiene aceleración. A mí no me dan la aceleración, estamos suponiendo aceleración constante, no me sirve. Conozco las velocidades, no conozco el tiempo, entonces no me sirve. Igual la segunda fórmula, no conozco el tiempo, no me sirve, no conozco la aceleración, perdón. Esta segunda, la aceleración es constante. Conozco el cambio de posición, conozco las velocidades, entonces no voy a encontrar nada de lo que se me estaba pidiendo, que lo que se me estaba pidiendo era el tiempo, no conozco el tiempo. Después, como les mencionaba, esta no me va a dar el tiempo, no me sirve. Esta última no necesita la aceleración, conozco la posición, conozco la velocidad inicial, conozco la velocidad final y tengo la incógnita del tiempo. Entonces, esta me funciona. Las otras dos de antes no me funcionaban porque la aceleración no es requerida, no la tengo. Entonces, no puedo aplicar esa fórmula. Aplicaba esta que les decía, que es que el cambio de posición es igual a la velocidad inicial más la velocidad final entre 2 por el tiempo. Entonces, conozco la velocidad inicial y la velocidad final. ¿Cuál es la velocidad inicial y cuál es la velocidad final? A ver si a alguno se le ocurre. ¿Cómo puede sacar esto? Yo disparo y la bala sale a 200 metros por segundo y termina incrustada en un poste. ¿Cuál sería la velocidad inicial y cuál sería la velocidad final? Este 200 metros por segundo, ¿a qué corresponde? ¿A la velocidad inicial o a la velocidad final? ¿Qué opinan? inicial.
¿Y cuál sería la velocidad final entonces? 0. 0. Está incrustada en el poste, no se va a mover. El cambio de posición ya nos están dando. Nos están diciendo que se está incrustando 1,5 centímetros. Es decir, en el momento 0, perdón, en un inicio está en la posición 0 y termina en la posición de 1,5, por así decirlo. Apenas incrusta en el poste. Entonces, ya teniendo estos datos, aplicamos, cambiamos, despejamos la fórmula y lo dejamos en términos para conocer el tiempo. Siempre recordemos dejarlo todo en las unidades del sistema internacional o en las unidades que esté el resto del problema o nos lo pida. Como estamos trabajando con metros por segundo, lo ideal es pasar los centímetros a metros, porque siento que es más complejo que pasar estos 200 a centímetros por segundo, digamos. Además de que no son las unidades del sistema internacional. Entonces, de acá despejamos el tiempo. Y por último, se nos pide la aceleración. Entonces, ya conocemos el tiempo, conocemos las velocidades, veamos qué fórmula nos funciona. Yo lo que necesito es la aceleración. Esta fórmula a mí no me va a dar la aceleración. Entonces, sigamos buscando. Tengo las velocidades, tengo la posición, podría aplicarla, pero no sé si sea lo ideal. Tal vez requiera cálculos más complejos. La de abajo, tengo las posiciones, tengo la velocidad, tengo el tiempo, pero es un poco más compleja de aplicar. Veamos la primera. Tengo la velocidad final, tengo la velocidad inicial, conozco el tiempo y despejando me va a dar la aceleración de una manera más sencilla. Esta fórmula también se puede ver, la primera como el delta T, es igual a la aceleración, el delta V es igual a la aceleración por el tiempo, la que les mencionaba antes en el gráfico. Entonces, esta es la que más se apega a lo que yo necesito encontrar, esta ecuación que está acá. Entonces, vamos a aplicarla. Siempre en estos temas, lo mejor es buscar qué ecuación se apega más a lo que yo necesito, porque a veces se puede usar más de una, pero no es lo ideal. Tal vez una me complique más el cálculo que otra. Entonces, como les decía, velocidad final igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. La velocidad inicial, como conocemos, es 200 metros por segundo. La velocidad final es 0. Entonces se realiza el despeje. Y la aceleración me da 1.33 por 10 a la 6 metros por segundo al cuadrado. Y este valor negativo es porque se va a detener. No sé si me explico. Entonces, lo que me quiere decir ese valor negativo es que la aceleración va en disminución. Ahora, entrando un poquito a caída libre, suponiendo que uno deja caer desde la misma altura una pluma y una moneda, entonces, ¿cuál de las dos tocaría primero el suelo? ¿Qué dicen ustedes? Así la lógica. ¿Cuál llegaría primero al suelo? La moneda, ¿no? La moneda. Pero entonces, esto ya nos genera otro problema. ¿Será que los objetos más pesados caen más rápido que los más ligeros? ¿Ustedes qué opinan? ¿O caen igual, caen a la misma velocidad? ¿Existe una relación con el peso? ¿Qué piensan? Ok, entonces, digamos que, ¿qué piensan ustedes que puede hacer que la pluma caiga más despacio que la moneda?
¿Será que caen más rápido los objetos pesados que los objetos ligeros? ¿O pueden haber factores externos que afecten, como en el caso de la pluma? Podría ser como la gravedad que atraiga como los más pesados, digamos, entonces por eso caen primero. La gravedad es una cantidad constante que aplica igual para, para todos los objetos. Sí es cierto que la cantidad de materia y el área superficial puede afectar, pero en este caso no es eso. Lo que puede hacer que la pluma caiga más despacio son factores como, por ejemplo, el aire, la fricción del aire, pues, qué tan fuerte sopla el viento, cosas por el estilo. Pero imaginemos la situación ideal donde uno pueda eliminar por completo el aire. Claramente no puede suceder. Que no haya ningún otro factor que interrumpa, que ambas cosas se suelten a la misma altura. No hay viento, no hay fricción, no hay nada por el estilo que intervenga. ¿Ustedes creen que caería igual a los dos objetos estarían desde la misma altura todo? ¿Ustedes creen que caerían al mismo tiempo o igualmente la moneda caería primero que la pluma? Yo digo que igual, porque igual es más pesada la moneda, ¿no? Pues no, caerían al mismo tiempo, las dos. ¿Y saben por qué? Porque si existiera esa situación ideal, de hecho creo que ya hay ciertas habitaciones aisladas donde se han hecho los experimentos y se ha comprobado. Y les voy a decir por qué. Porque si esa situación ideal ocurriera, solo existiría un factor que estaría afectando tanto a la pluma como a la moneda. Y va a ser la misma cantidad para ambos. Ese factor sería la gravedad. Las dos tendrían una aceleración de la cantidad de la gravedad, 9,8 metros por segundo al cuadrado. Sería el único factor que afectaría a los dos cuerpos, la pluma y la moneda, entonces sería igual. Y a eso vamos en este momento. Entonces dice que Aristóteles pensó durante muchos años y afirmó durante mucho tiempo, se creyó que esto era verdad, que los objetos más pesados caían más rápido que los ligeros. Pero ahora, gracias a Galilei, no sé si han escuchado a Galileo Galilei, se conoce que esto no es así. Y él lo comprobó mediante un experimento donde dejaba rodar esferas de diferentes materiales en cierto plano inclinado y cada vez iba aumentando esta inclinación hasta casi que simular lo que sería la caída libre. Y ahí él fue comprobando que sin importar el material de los objetos, siempre iban a caer en el mismo momento, por así decirlo. Entonces, como les decía, no caerían primero la moneda, sino que serían los dos al mismo tiempo. Ok. Entonces, un objeto en caída libre es aquel que se mueve verticalmente solo bajo la influencia de la gravedad. Lo que les decía, únicamente a los dos les afectaría la gravedad. Entonces, si el efecto de la resistencia del aire es pequeño o despreciable y se considera solamente las distancias verticales cortas, el movimiento de un objeto en caída libre que se mueve verticalmente corresponde al movimiento de una partícula bajo aceleración constante en una dimensión. Ambas van a tener la misma aceleración. Entonces, con las ecuaciones de la sección anterior, podemos sustituir el término de la aceleración por la gravedad. No le hagan caso a ese menos porque depende de cómo coloque uno los ejes. Pero podemos sustituir la aceleración por la gravedad y realizar los cálculos en esta sección de caída libre. No sé si se comprende la idea de la caída libre. Es únicamente que siempre los cuerpos van a estar bajo la influencia de la gravedad. O sea, siempre va a existir
una aceleración. Entonces, como les decía, uno a veces puede orientar el eje Y hacia arriba positivo o positivo hacia abajo según convenga. Entonces, si lo colocara positivo hacia arriba, la aceleración sería siempre negativa. ¿Y por qué sería eso? No sé si me comprenden la idea de jugar con los ejes. O no, no sé. Bueno, ahorita en un ejemplo vamos a ver eso. Un ejemplo donde utilizamos el eje positivo hacia abajo, el eje Y positivo hacia abajo. Pero entonces con eso podemos jugar para que tengan una idea. Y aquí está el ejemplo. Dice que imagine que usted se encuentra en la azotea del edificio de física a 46 metros del suelo. Su profesor tiene una estatura de 1,8 metros. Su profesor, que tiene una altura de 1,8 metros, camina hacia el edificio a una rapidez constante de 1,2 metros por segundo. Si usted quiere dejar caer un huevo sobre la cabeza de su profesor, ¿dónde deberá estar cuando usted suelte el huevo? Entonces, bueno, aquí depende de cómo quisiéramos colocar los ejes. Bueno, no me haga mucho caso así. Mejor el siguiente si corregimos. Bueno, expliquémoslo a ver cómo puede ser comprensible. Yo, cuando estoy en una posición de altura, lo ideal para mí es considerar el eje Y positivo hacia abajo, porque todo lo que va a suceder en una altura inferior a mí. No sé si me explico. Entonces, todo va, digamos, como en este caso, yo estoy acá arriba, y lo que va a suceder después de que yo suelte el huevo va a ser acá abajo. Entonces, lo ideal en esta situación es considerar el eje Y positivo hacia abajo para no tener que hacer una interpretación después del resultado final. Porque, ok, llegaría a lo mismo, pero con un sentido negativo, con el signo negativo. Entonces tendría que hacer una interpretación de eso, de por qué el negativo, explicar, entre otras cosas, que lleva un poquillo más de tiempo. Entonces, bueno, volviendo a lo que estábamos, aplicaría la fórmula. Vamos a ver. Aplicaría esta fórmula. ¿Y por qué esta fórmula? Porque conozco la posición inicial. Ok, perdón, no se dibujó. Esta fórmula. ¿Y por qué esta fórmula? Porque conozco la posición inicial donde voy a estar yo, que es la altura de 46 metros. Conozco la posición inicial, que es la final, perdón, que es la cabeza del profesor. El profesor mide 1,8 metros. Entonces, conozco también la aceleración. Entonces, con base en esta fórmula puedo trabajar inicialmente. Puedo calcular el tiempo que va a tardar para caer el huevo. En el momento cero, la velocidad es cero, la velocidad inicial es cero, pues todavía no se ha liberado el huevo. Entonces, esa fórmula me funciona para calcular el tiempo. Bueno, ¿dónde estamos? Entonces, como les decía, con la altura que es de 46 metros,
puedo calcular el tiempo. Posición inicial del huevo, en este caso es 0, pues no lo he liberado. Yo estoy desde el suelo hasta la punta del edificio. Entonces, únicamente me interesa la posición final, que son los 46 metros de altura. No, perdón, en este caso es a la cabeza del profesor, sí, donde va a caer, como les decía. Entonces, obteniendo este cambio en la posición, que es de los 46 metros de altura a la cabeza del profesor, despejo la fórmula para encontrar el tiempo. La gravedad ya la conocemos, que en este caso, como les decía, el eje lleva a estar positivo hacia abajo, entonces la gravedad se toma como positiva. Y al aplicar la fórmula nos da un valor de tiempo de segundos. Entonces, para encontrar la posición, ya tenemos el tiempo, tenemos la velocidad a la que se mueve el profesor, que nos decía por acá que era 1,2 metros por segundo. Entonces, la posición nos pide la posición donde debe estar el profesor. Para encontrar esa posición, ya tenemos la velocidad del profesor y tenemos el tiempo que tarda en caer el huevo. Entonces, lo que debe caminar se hace simplemente con la fórmula de velocidad es igual a distancia entre tiempo. Despejamos para la distancia y tenemos que la distancia va a ser velocidad por el tiempo, que es una distancia, debe recorrer una distancia de 3,6 metros. Y entonces el profesor se verá encontrar a 3,6 metros cuando yo voy a liberar ese huevo para que le caiga en la cabeza. Entonces, no sé si me explico con este ejemplo, si hay algo que se enrede, se les enreda un poquillo. No sé si se comprendió. Cualquier duda, consulta. La velocidad sí la habían dado, ¿verdad? Los Sí, 1,2 metros por segundo. sí, esa nos la da aquí en el problema. Nos dice que aquí al final del primer párrafo dice que el profesor camina al edificio a una rapidez constante de 1,2 metros por segundo. No sé, algún otro detalle, algo, no sé si lo dije muy rápido, si no me expliqué con algo, o si todo bien, más bien. Ok, pareciera que todo bien. Sí, todo bien. Ok, pura vida. Otro ejemplo, y ya vamos después de esto vamos a los problemillas que les traía ahí. Bueno, ya son las 5:30, entonces no sé si ustedes tienen problema en extenderse, si quisieran, o si más bien terminamos este ejemplo, les muestro nada más los enunciados y lo dejamos ahí. No sé qué opinan. Porque la idea tampoco es de terminar aburriéndolos y extender demasiado. Solo si ustedes quisieran, yo no tengo ningún problema, pero ustedes son los que deciden. Ok, terminemos este ejemplo y ahorita hablamos de eso, para ya concluir con esta parte. Entonces, dice, una profesora de física que está efectuando una demostración al aire libre, de repente cae desde el reposo en lo alto de un acantilado y simultáneamente grita auxilio. Entonces, después de caer durante 3 segundos, escucha el eco de su grito proveniente del suelo del valle. La rapidez del sonido es de 340 metros por segundo. Desprecie la resistencia del aire. Entonces, se nos pide encontrar la altura del acantilado y la rapidez con la que chocará contra el suelo. Entonces, ¿qué se les ocurre que podemos hacer para esta parte? Nada.
La altura del acantilado es la posición inicial de ella. No. La posición inicial de ella no la conocemos. Por eso necesitamos conocer cuál es la... Bueno, en este caso necesitamos conocer cuánto recorre ella mientras cae esos 3 segundos y también la distancia que recorrió el eco para llegar hacia ella de nuevo. Entonces, bueno, empecemos a resolverlo. Dice que ella se cae durante 3 segundos. Nosotros ya conocemos el tiempo, dice acá 3 segundos, entonces podemos saber la cantidad de distancia que ella cayó antes de volver a escuchar el tiempo. Eso sería mediante la fórmula que les mencionaba antes, la posición inicial es igual a la posición, la posición final es igual a la posición inicial, más la velocidad por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo cuadrado. Que acá, de nuevo, colocando el eje Y positivo hacia abajo, la gravedad es positiva. ¿Y por qué lo colocamos hacia abajo? Porque, como les decía, la profesora está a una cierta altura y el resto está sucediendo por debajo de ella. Entonces, lo más sencillo para analizarlo es verlo por esa parte que lo positivo sucede abajo. Entonces, conocemos ya cuánto cayó ella. Podemos calcular también la distancia que recorre el eco. Se nos da el tiempo y se nos da también la rapidez del sonido. Entonces, como conocemos, velocidad es distancia entre tiempo. Podemos despejar esto para decir que la distancia que recorre es la velocidad por el tiempo. Entonces aquí obtenemos que, bueno, como les decía, la distancia es velocidad por el tiempo. Obtenemos 1020 metros. Ahora, les voy a mostrar algo y me van a decir por qué hay un factor ahí de 2 en esa ecuación. Nosotros, entonces, para conocer la altura, de ahí uno diría, sumo nada más lo que ella recorrió más lo que recorrió el sonido y ya me va a dar la altura. Pero lo que ella recorrió más lo que recorrió el sonido va a ser igual a 2 veces la altura. ¿Me pueden decir por qué 2 veces la altura? No se les ocurre nada. Hay algún batazo, cualquier cosa. Es porque es un eco o algo así. Exacto. Entonces tuvo como que ir y venir, por así decirlo. Exactamente. Exactamente. Eso es. El eco tiene que recorrer hacia el suelo y devolverse. Entonces, por eso es 2 veces la altura, porque está haciendo ese doble recorrido, por así decirlo. Entonces, al despejar eso, tenemos que la altura va a ser de 532 metros por segundo. Y después se nos pedía la rapidez con la que va a chocar ella contra el suelo. Para eso, lo ideal es, ya conocemos que la velocidad inicial es 0, porque ella está partiendo desde el reposo, por así decirlo. Entonces, utilizamos la fórmula que veíamos antes, de que la velocidad es la velocidad al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración por la altura. Ya conocemos la altura, ya la calculamos, entonces únicamente es aplicar la raíz a este factor y obtenemos que ella va a caer con una velocidad de 102 metros por segundo. Y esto sería la parte, por decirlo así, teórica de este tema. Entonces, aquí cerramos. No sé qué tal les pareció, si se comprendió, si hay algunas dudas. ¿Qué opinan? Por el momento no, pero sí hace falta practicar bastante esos problemas. Ok. Voy a revisar un momentito. Yo aquí les tengo 2, 3, 4,
5 problemas. Ustedes me dicen si quieren resolverlos, si dejamos hasta acá. Como les decía, ya van a ser las 5:40, entonces sí, yo estoy con disposición de tiempo si ustedes lo quisieran, pero ustedes son los que mandan. Si lo resolvemos o dejamos hasta acá la sesión. Con toda confianza, o sea, como les digo, esto es todo de estudiantes, no hay ningún compromiso de estar acá. Si tienen otras cosas que hacer, se comprende totalmente, entonces, ustedes dicen. Todos los problemas que yo he agarrado son de libro, casi todos de la 10ª edición. Creo que solo hay uno que es de la 9ª edición y no son de los recomendados. Por lo mismo, porque la idea es que ustedes vean ciertos ejercicios aquí y después vayan a resolver los recomendados, porque si yo resolviera los recomendados les estaría quitando a ustedes el trabajo que les toca hacer para comprender mejor. Entonces, bueno, insisto, ustedes deciden qué hacemos. Yo siento que sí nos hace falta como sentarnos a estudiar más la parte como de comprensión de los conceptos y del tema en general, porque sí me siento un poco perdido por eso. Sí, yo también yo siento como que, digamos, en esos momentos no podría como resolverlos porque no sé completamente del todo como la parte teórica o así, entonces quedaría como un toque perdida igual. Ok, entonces les voy a nada más a mostrar los enunciados, ahí a leerlos por encimita, que ustedes los tengan y cualquier cosa lean un poquillo. Y es que sí, o sea, yo lo que hice fue como un repaso muy resumido de las ecuaciones y un poquito de conceptos. Y ya eso queda más a que ustedes lo estudien por su cuenta y puedan absorberlo mejor. Entonces, nada más les voy a leer los enunciados y ya cuando intenten resolverlos, quieran resolverlos, después me pueden poner un mensaje. Ustedes tienen mi correo, tienen mi número de teléfono y nada más me avisan y yo con todo el gusto les paso ahí las respuestas de cada problema. Entonces, el primero dice, la posición de un automóvil se observó en varios momentos. Los resultados se resumen en la tabla siguiente. Entonces, encuentre la velocidad promedio del auto para el primer segundo, los últimos 3 segundos y todo el periodo de observación, perdón. Son esas 3 preguntas. El primer segundo, los últimos 3 segundos y todo el periodo de observación. Y después, este problema 5 dice, en la figura 2.5 se muestra una gráfica posición versus tiempo para una partícula que se mueve a lo largo del eje X. Entonces, A, encuentre la velocidad promedio en el intervalo de tiempo de 1.5 segundos a 4 segundos. B, determine la velocidad instantánea en T igual 2 segundos al medir la pendiente de la recta tangente que se muestra en la gráfica, y C, en qué valor de T la velocidad de cero. Okay. La C antes lo repasamos un poquillo, entonces tal vez ya deberían poder contestarlo. Es más, si recuerdan, díganme alguno a ver si recuerda en qué valor sería la velocidad cero. 4. Exacto, excelente. Ok, y bueno, este problema tiene una trampita en la parte B, porque, bueno, se los voy a decir así, ese tiempo que nos dan no sirve para nada en el cálculo. Entonces, para que lo valoren, vea que nos están hablando de la pendiente de la recta. Entonces, para que lo tengan en cuenta a la hora de resolverlo. Después está este otro problema que dice que una partícula se mueve a lo largo del eje X de acuerdo con la ecuación X igual a 2 más 3t más 1t al cuadrado, donde X está en metros y t en segundos. Entonces, en el tiempo de 3 segundos, encuentre
A, la posición de la partícula, B, su velocidad y C, su aceleración. Este problema es de la 9ª edición, este no está en la 10ª edición. Entonces ahí, no sé si tienen los libros de la 9ª edición y el solucionario por cualquier cosa. Igual si lo necesitaran me dicen y yo con todo el gusto se los paso. Pero sí, en la 9ª edición, si quisieran, hay bastante más ejercicios que en la 10ª. Entonces, si quisieran como una práctica extra, sí sería como muy bueno. Después está este otro problema, que dice que ¿por qué es imposible la siguiente situación? Dice, a partir del reposo, un rinoceronte se mueve 50 metros en una línea recta en 10 segundos. Su aceleración es constante durante todo el movimiento y su rapidez final es de 8 metros por segundo. Entonces, tienen que buscar por qué esa situación no es posible. Y el último problema dice que un estudiante lanza un conjunto de llaves verticalmente hacia arriba a su hermana de fraternidad, quien está en una ventana 4 metros arriba. La segunda estudiante atrapa las llaves 1.5 segundos después. Entonces, A, ¿con qué velocidad inicial se lanzaron las llaves? Y B, ¿cuál fue la velocidad de las llaves justo antes de ser atrapadas? Entonces, bueno, los problemas, para que sepan, también están en orden a cómo están los capítulos en el libro. No están revueltos, entonces pueden ir como repasando capitulillos e intentando haciendo, si les fuera más, intentando hacer, perdón, si les fuera más sencillo. Y si no, ahí ustedes, cada uno tiene su propia manera. Pero básicamente eso sería lo de hoy. Espero que sí les haya funcionado bastante, que hayan, aunque sea, aprendido un poquito. Bueno, por lo menos ahí vi que ya pudieron interpretar la gráfica, conocer el tiempo cero, perdón, la velocidad cero, qué tiempo es. Y bueno, espero que les haya funcionado y más bien muchas gracias por sacar el rato para estar acá. Pero usted va a dejar la clase grabada. ¿Perdón? Va a dejar la clase grabada. Sí, claro. Yo ahora la subo a YouTube y creo que ya está en el bot. El bot creo que les va a ir avisando cada vez que se suba un video. Entonces ahí, ahora verifico que el bot lo suba y si no, yo mismo les pongo el link ahora. Ok, gracias. Por ahí. Bueno, si no hay ninguna consulta, alguna duda, cualquier otra cosa, nada. Bueno, pareciera que no. Entonces, les agradezco mucho. Voy a dejar de grabar ya, entonces. Y espero que le pongan bastante. Ojalá que se haya entendido. Y cualquier duda, cualquier cosa, ahí estoy a disposición en el momento que necesiten. Ahí tienen mi contacto, como les decía. Y muchas gracias por el rato. Voy a pausar la grabación.